el sembrador número 18, alabanza y adoración. Así que vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Esta es la segunda enseñanza de este libro. Y es la alabanza. Recuérdense que el domingo pasado comenzamos con alabanza y adoración. Hoy vamos a estudiar un poco más detalladamente lo que es la alabanza. Y para introducirnos a esta enseñanza, quiero invitarlo a que leamos el Salmo 150. Abra su Biblia. Si tiene el manual, el libro, estamos en la página 6. Y este salmo dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira. Dice el verso 4, alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos resonantes. Verso 6, ¿quiere leerlo conmigo? Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar. Gloria a Dios. Entonces, hoy el tema es la alabanza. Y la alabanza, fíjese que es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos, con música y también con danzas. La música, hermanos, la música creo que ha tenido parte en todos los seres humanos, en todos los que ya pasaron, los que estamos hoy en la tierra y los que van a pasar, los que van a venir a la tierra. La música, fíjese que siempre ha tenido parte en el ser humano, se ha hecho parte de la vida del ser humano. Y como ha sido parte, fíjese, porque desde que nace la persona, fíjese, comienza a crecer y comienza a conocer lo que es la música, las canciones, y le comienza a ser parte de su vida, según donde la persona se haya criado, la clase de música que haya en ese tiempo. Pero de alguna manera, fíjese, cada uno escogimos los cantos, las canciones que nos gustan, y se hicieron parte del ser humano. Y cuando alguien muere y los familiares lo recuerdan, fíjese que muchas veces lo recuerdan porque se acuerdan, oh, mi tío fulano, esa canción era la que le gustaba, era su canción, ve, porque la hizo parte de su vida. Pero sin saber, por supuesto que sin saber, porque no conocíamos a Cristo, pues antes de conocer a Cristo nosotros no sabíamos lo que ministraba la música, lo que oíamos acerca de las canciones. Entonces, sin saber, fíjese que esas canciones que supuestamente eran de nosotros, para nosotros, con las cuales nos deleitamos, nos fueron como amarrando de alguna manera. Nos fueron amarrando, fíjese que hasta el grado de que algunos se hicieron hasta idólatras de lo que cantaban. Por las canciones, fíjese, hermano, que muchos hombres se
se emborrachan, porque eso es lo que ministra, pues, borracheras, malas cosas. Por eso fíjese que hay muchas personas mexicanos, voy a hablar de los mexicanos, que se hacen idólatras de su tierra, porque han cantado aquella canción que dice: mi México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Se hicieron idólatras, porque hasta ya el cadáver, hermano, quiere que lo lleven a enterrar allá a la tierra de México, y los de Guatemala peor. Entonces quieren que lo entierren con todo y marimba. Entonces fíjese que todo eso nos fue amarrando. Pero yo no sé si a usted le sucedió que cuando conocimos al Señor Jesucristo, fíjese, cuando conocimos al Señor Jesucristo, el Señor, fíjese que a la mayoría de los creyentes nos hizo libres de esa música, de esas canciones. Por lo menos yo, fíjese, nunca más volví a gastar $1 en las canciones. Y he escuchado muchos testimonios donde personas creyentes se convirtieron a Cristo y todo lo que tenían, hermano, lo tiraron a la basura, lo quemaron, todo lo que tenían de música mundana, porque fueron libres, fíjese, al conocer al Señor. Así que si usted se convirtió de los 70 a los 80, de seguro que ya tuvo que haber tirado aquellos discotes negros que había antes, aquellos de 45 revoluciones. Algunos no saben de qué estoy hablando, porque hoy en día tienen que ir a un museo para conocerlos, hermano. Ya son del siglo pasado todo eso. Si se convirtió de los 80 a los 90, tuvo que haber tirado todas los cassettes, las cintas, aquellas que había. ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Sí, entonces ya sé de qué edad es. Si se convirtió de los 90 al 2000, tuvo que haber cambiado la música que tenía en la computadora, en su iPod, iPad, iPhone, tuvo que haberla cambiado. Y si no la ha cambiado, mire, hermano, entonces hoy pídale al Señor que lo libere de esa música. ¿Por qué le digo esto? Fíjese, porque si usted va a la presentación del libro, a la página número 3, vaya ahí los que tienen el libro, a la página número 3, en la parte de abajo vamos a mirar unas cosas muy importantes de lo que es la alabanza. Porque el propósito de la alabanza, hermano, no es solamente cantar y cantar. El propósito de la alabanza, fíjese que es llevarnos a la adoración, es conducirnos a la adoración a Dios. Recuérdense que el domingo pasado miramos que la alabanza y la adoración son una pareja. Entonces la alabanza debe conducirnos a la adoración. Ahora la alabanza, fíjese, hermano, que son expresiones, son expresiones. Cuando estamos presentando la alabanza, estamos expresándole a Dios, porque son expresiones del creyente hacia Dios. Pero cuando entramos a la adoración, fíjese que ya no son expresiones, sino son actitudes del creyente. Fíjese que son actitudes que nos llevan a cambios, nos cambia la vida, la conducta en la vida diaria. Fíjese, es el propósito de la alabanza, porque en la alabanza son expresiones, pero ya en la adoración son actitudes que nos llevan a caminar en la vida diaria de una manera diferente. Ya no somos, fíjese que ya no somos los mismos.
Fíjese que son actitudes donde el corazón ya llega a rendirse a Dios, donde se entrega el creyente a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Entonces cuando llegamos, fíjese, hasta la adoración, entonces el creyente tiene actitudes. Fíjese, por ejemplo, ahí en la parte de abajo dice actitudes de amor. Usted sabe que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a tu prójimo. Entonces comienza a fluir la actitud del amor, comienza el creyente a amar a Dios, amar al prójimo, amar a la iglesia, amar a todo el que lo rodea. Fíjese que comienza a fluir el temor de Dios, el temor de Jehová. Fíjese, porque el temor de Jehová es el que nos aparta del pecado. Es el que nos va a separar para que vivamos en consagración a Dios, buscando la santidad. Entonces, cuando caminamos, fíjese, en nuestro deber vivir, caminamos con temor de Dios. Fíjese que nos lleva también a la obediencia. Si usted ha practicado la rebeldía, diga al que está a un lado, ¿eres rebelde? Fíjese que nos lleva esto a la obediencia, a obedecer. Y mire qué importante es la obediencia, hermano, en nuestra vida. Porque el que es rebelde, desobediente, hermano, no dura mucho en la tierra. Y obediente tiene que ser en todas las áreas donde se mueva. Dice, comienza a caminar el creyente en la humildad. Se le va bajando el orgullo. Cuando le ponen ¿cómo se llama aquel asunto que mide la temperatura? Termómetro. Cuando ponen el termómetro del orgullo, está abajo, fíjese, hermano. Comienza a ser humilde. Y se rinde también al servicio a Dios. Entonces, fíjese que todo esto, y debe de haber muchas cosas más donde el creyente se rinde. Todo esto se alcanza, fíjese, comenzando con alabanzas, y las alabanzas son expresiones, son expresiones al Señor. Ya pueden ser con expresiones con palabras o aún sin palabras. Eso es la alabanza, pero el propósito es llevarnos a la adoración, donde vamos a comenzar a caminar en estas actitudes, en los cambios que llega a hacer el Señor cuando nos disponemos a alabarle. Porque la alabanza nos transporta, nos lleva a la adoración. Entonces, como hoy el tema es la alabanza, dice el Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces vamos a mirar, fíjese, algunos términos con respecto a la alabanza. Porque cuando en la Biblia se habla de alabanza, se hace mención de diferentes términos que tienen aplicaciones particulares. Entonces, la primera palabra es Hilul. Hilul. Diga conmigo, Hilul. Ya habla hebreo usted. Esta palabra es alabanza. Es alabanza, pero mire lo que quiere decir. Fíjese que es una celebración en gratitud por una cosecha. Es decir, cuando cosechaba Israel, le presentaba al Señor el Hilul, la alabanza Hilul.
de agradecimiento. Porque recuérdese que el agricultor tiene muchos enemigos. La siembra tiene muchos enemigos, el cual el agricultor tiene que estar cuidando. La langosta, el pulgón, el saltón, el revoltón, todos esos son enemigos de la siembra. Dice la Biblia que cuando en los tiempos de Gedeón, fíjese, los enemigos venían y destruían lo que había sembrado Israel. Entonces para mirar la cosecha, fíjese, tenían que pedirle a Dios que les permitiera llegar a cosechar. Entonces cuando cosechaban, mire, reconocían, le agradecían a Dios que habían alcanzado a cosechar lo que habían sembrado. Entonces celebraban. Entonces era una celebración en gratitud por la cosecha. Y era una gozosa celebración, había alegría y elogios. O sea que se cantaba con alegría, hermano. ¿Usted cree que cantaban estoy contento porque así? Porque amanecí con sueño. No, con alegría, con gozo. Fíjese que era una gozosa celebración. Era sincero y profundo agradecimiento al Señor. O sea que venían con sinceridad, no se maquillaban, no se ponían maquillaje para agradecerle al Señor, venían con sinceridad. Fíjese que también es elogiar a Dios por sus cualidades, su majestad y santidad. Es alabanza, enaltecimiento, elogio y es ovación. Dice en Deuteronomio, capítulo 10, verso 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y potentosas que tus ojos han visto. Fíjese que no hay otro más digno que Él para Israel. Israel debía de reconocer que no había otro más digno que Él, de recibir la ovación y los elogios, la gratitud del corazón. Es el acto y también es el acto público de la alabanza, denotando la calidad y atributos de Dios. Dice el Salmo 146, verso 1, oh alma mía, alaba al Señor. Porque fíjese hermano que nosotros somos muy dados a olvidar lo que Dios hace por nosotros. O somos muy fáciles de reconocer o de no reconocer, perdón, lo que Dios hace por nosotros. Por ejemplo, fíjese, ¿por qué cree usted que está aquí en esta mañana? Tal vez con hambre, con sueño, sin ganas, pero es la misericordia de Dios. Porque este es el mejor lugar, fíjese. De todos los lugares que hay en la tierra, este es el mejor lugar, porque aquí está la presencia de Dios, aquí está el Señor restaurando las vidas. Entonces el salmista decía, oh alma mía, alaba al Señor. Mire, Israel había mirado la liberación que Dios había hecho con ellos del faraón. Los había sacado de Egipto, los había hecho pasar el mar, hermano.
Pero fíjese que llegó un momento donde Israel comenzó a elogiar un becerro, fíjese. Y al becerro le comenzaron a decir que el becerro los había sacado de Egipto y mentira. Fíjese, se olvidaron de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces la alabanza Hilul es la gratitud, el agradecimiento a Dios. Amén. ¿Sí? ¿No está de acuerdo? Hay otra palabra que vamos a mirar, otro término. Y esta es la alabanza Yadah. Ahí están los números del diccionario Strong, la raíz de donde viene también. Y Yadah es extender las manos en señal de veneración en el culto a Dios, haciéndolo, fíjese, de una forma intensa. O sea que Hilul era agradecimiento, pero Yadah es extender las manos. A ver, levante sus manos. Y fíjese que es de una forma intensa, o sea mantenerlas. Baje su mano, gracias. Entonces no es, ya ve que es alabanza. Hilul es alabanza, Yadah es alabanza, pero con diferentes propósitos o expresiones. El Hilul es agradecer y Yadah es extender nuestras manos, levantar nuestras manos al Señor. Entonces las manos, fíjese que están hablando. Nuestras manos levantadas hablan. Hay algo cuando se levantan las manos en el mundo espiritual. O sea que no es nomás porque sí, pues, porque al director le da la gana de decirle levante las manos, bájelas, vuélvalas a subir. No, hay algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Fíjese que es acto de reconocer con alabanza lo recto que es el Señor. Y también, fíjese que es la utilización física de la mano. Mire su mano. Fíjese que con sus manos usted puede hacer muchas cosas. Pero una de las cosas que puede hacer y que lo va a favorecer es que alabe a Dios con sus manos. Porque fíjese que es la utilización física de la mano para lanzar una piedra o una flecha lejos. ¿Ha tirado usted alguna vez una piedra? ¿Sí? ¿Ha apedreado a alguien? Antes de ser creyente no apedreaba a la iglesia. Fíjese que para lanzar una piedra lejos tiene que uno extender todo el brazo para que la piedra pueda alcanzar una larga distancia. O una flecha lejos. Fíjese cuando se tira una flecha. ¿Ha tirado una flecha? ¿O no sabe lo que es eso? No, yo creo que no sabe lo que es eso, hermano. Una flecha, fíjese que también se extiende la mano, todo lo que puede. Ahora dice el Salmo 88, verso 9: han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos. Dice, he extendido mis manos hacia ti. Entonces, esto es, fíjese que este salmo el salmista ahí está en una situación de aflicción, de angustia, donde está necesitado de Dios. Y le dije que
que yadá también es la utilización física de la mano para lanzar una piedra lejos. Es como cuando el creyente, fíjese hermano, está en angustia, está en una necesidad de Dios. Pero el diablo le lanza dardos diciéndole: tú ya no estás en la lista de Dios. A ti ya te borraron de la lista de los salvos. Tú no eres hijo de Dios. Y entonces el creyente comienza a mirar, fíjese, a Dios lejos. O la situación que está viviendo la está mirando lejos, inalcanzable para él. Pero cuando el creyente, fíjese, porque aquí cuando un creyente entra en una aflicción, en un problema, hermano, pueden suceder dos cosas: o le cree al diablo que el Señor lo reprenda, le cree que ya Dios se olvidó de él, y el diablo le dice: ya ves, te dije que tú no eras hijo de Dios. Y el creyente le dice: sí, sí, ¿verdad, compadre diablo? Vámonos a la cantina. O le cree al enemigo sus palabras y deja la iglesia por un lado, o le cree a Dios, o se apega más a Dios. Entonces cuando el creyente está en aflicción, fíjese hermano, y extiende sus manos para alabar a Dios, entonces cambian las cosas. Ya no mira al Señor lejos, ya no mira su situación lejos de resolver el problema, sino que la alabanza lo hace que se acerque, hermano. La alabanza atrae la presencia de Dios. Cuando extiende sus manos para alabar a Dios, esa alabanza va a atraer, va a atraer la presencia de Dios. Entonces comienzan a cambiar la situación. Entonces el creyente ya no se comienza a sentir solo, ya no se comienza a sentir desamparado, sino que comienza la seguridad de que Dios está con él. Entonces mire, aquí el salmista estaba en esa situación. Dice que muchas de las guerras que el creyente tiene que pelear o tiene que ganar, fíjese que las pelea con alabanza. Se pelean con alabanza, se ganan con alabanza. Tal vez algunas le va a decir el Señor: ponte a orar, ponte a ayunar, pero hay muchas que con alabanza va a mirar la victoria. Entonces el salmista extendía las manos, porque expresaba, fíjese, expresaba la necesidad. Ahí se lo dice: oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos. Le declaraba su necesidad. Y esto es, fíjese, Yadaj. Entonces es la expresión de proclamar públicamente nuestra necesidad de Dios. Fíjese que se hace públicamente, o sea no se esconde, sino que se publica. Ahora en segunda de Crónicas capítulo 6 verso 12 dice: entonces Salomón se puso delante del altar. Fue cuando hicieron el templo y ya estaba terminado. Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y ¿extendió qué? Extendió las manos, fíjese. Dice el verso 13: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo, fíjese, le hizo Yadaj. Esta es la alabanza Yadaj. Dice el verso 14:
que dijo Salomón: oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Dice que extendió las manos, expresando gratitud, porque el templo ya lo habían finalizado y era el lugar donde iban a tener las reuniones para el Señor. Entonces Salomón, fíjese, extiende sus manos al Señor. Dice el Salmo 100, capítulo 100, verso 4: entrar por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza darle gracias, bendecir su nombre. Dice que esto es expresándose con las manos alzadas y las palmas abiertas, las palmas de la mano, no las palmas que están allá afuera, no, las palmas de la mano. Dice levantando, con manos levantadas y palmas abiertas así. Entonces fíjese que todo inicio de nuestra relación con Dios debe ser con acción de gracias, con gratitud, porque la gratitud, fíjese, viene a ser la llave para entrar a sus atrios. Por eso dice ahí el Salmo: entrar por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Entonces es la llave para entrar a sus atrios, es el corazón agradecido. La mano abierta, dice que viene de la raíz yad. Dice que la mano abierta viene de la raíz yad, que es del número 3027 del diccionario. Pero en primera de Reyes 17:12 dice: pero ella respondió cuando se encontró la viuda con el profeta: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo, ¿qué le dice? Tengo un puñado de harina en la tinaja. Porque fíjese que cuando la mano se cierra, fíjese que expresa poder. Mire qué importantes son nuestras manos en la alabanza, hermano. Porque las manos se levantan, usted abre sus manos, pero cuando cierra, fíjese, el puño expresa poder, significa poder. Hay poder, fíjese, hay poder en la alabanza. En la alabanza usted puede alcanzar ese poder que donde no puede vencer a los enemigos. Cuando se alaba a Dios se puede alcanzar ese poder. Pero también fíjese que Cab, que es de la palabra 3709, ahí quiere decir, porque ahí la viuda le dice: solo tengo un puñado de harina en la tinaja. O sea, tenía solamente un puñado en el hueco de su mano de harina. Pues esta palabra se refiere al hueco de la palma de la mano, al vacío de la mano, la parte del medio. Entonces, fíjese que el agrado de la alabanza depende de lo que hay en el hueco de la mano, porque fíjese que la viuda le dice: solo tengo un puñado, o sea, tenía harina.
pero en su mano. Entonces, fíjese que depende de cómo, qué le traemos a Dios. ¿Cuál es la ofrenda que traemos? Si es que traemos. O sea que levantar nuestras manos, fíjese, hermano, no es por levantarlas. Usted tiene que asegurarse de que hay algo en su mano. Porque el agrado, fíjese, depende de lo que hay en nuestra mano. El agrado a Dios. En cambio, si no trae nada, fíjese, entonces es como una mano seca. Una mano seca, una mano estéril, que no tiene nada. O sea que no es solamente venir al culto y levantar nuestras manos. Asegúrese de traer algo en sus manos. Y algo que le agrade a Dios. Porque en Éxodo capítulo 23 verso 15 dice, mire lo que le dice a Israel: guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y ahora le dice, y nadie se presentará ante mí, ¿cómo? Con las manos vacías. Fíjese que cuando Israel tenía que ir delante de Dios, no podía llegar con las manos vacías. Por eso las manos son muy importantes en la alabanza, pero también depende cómo vienen nuestras manos, qué traemos en nuestras manos. No es llegar y aquí estoy, Señor, y afuera ahí en el estacionamiento le pegó una cachetada a su esposa, o le pegó un sartenazo a su esposo. Ahora dice Lucas 21:2, mira a esta viuda, y vio también a una viuda el Señor Jesucristo, pobre, que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dice la Biblia que los demás, dice, los ricos echaban, pero echaban de lo que les sobraba. En cambio, esta viuda, fíjese que 2 monedas de cobre, fíjese que le agradó más al Señor que los que echaban en abundancia. Porque ella lo hizo con el corazón. Lo hizo entregándolo todo. Fíjese que en la tierra terrenalmente los números cuentan mucho. ¿Cuánto tienes? Es lo que vales. Ya ve que hay clase alta, clase media y clase baja. Pero en el reino de Dios, en el mundo espiritual, fíjese que lo que cuenta son nuestras actitudes. Porque aquí quien agradó, quien llevaba en su mano 2 monedas de cobre, fíjese, fue el que agradó al Señor. Dice en 1 Samuel 17:40 que cuando David se enfrentó a Goliat, dice que tomando su cayado en la mano, mire qué importantes son nuestras manos, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Dice que las manos de David habían sido adiestradas para la guerra, dice, hermano. Dice el verso 45 que entonces dijo David, mire lo que dijo David, mire cómo había sido adiestrado, que se enfrentó a este enemigo. Le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has desafiado. Dice que lo primero que hizo David fue que le dio la gloria a Dios para enfrentarse a este enemigo. Pero él ya había sido adiestrado, fíjese, para pelear. O sea que David sabía pelear. Pero lo primero que hace al enfrentarse es glorificar a Dios, poner el nombre del Señor en alto. Dijo el salmista en el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Ahora dice el verso 4: el de manos limpias. Dice que el que puede estar delante del Señor es el de manos limpias. Por eso las manos son importantes en la alabanza, pero no todas las manos, fíjese que Dios las mira con agrado. Porque para subir, fíjese, al monte del Señor hay que llevar las manos limpias. Manos limpias, manos santas. Dice el Salmo 26, verso 6: lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar. Fíjese que David confiesa ahí la necesidad de lavarse las palmas de las manos. Entonces no es solamente llegar y levantar nuestras manos, sino ponernos a cuenta. Dice el verso 7: proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Pero primero con las manos lavadas. Mire, si usted va allá a los sanitarios y no se lava las manos antes de salir, ¿qué importa? El que se va a enfermar va a ser usted. Pero si entramos con las manos manchadas, hermano, queremos entrar a la presencia de Dios, no vamos a poder. Con las manos sin lavar, a la presencia de Dios no vamos a poder. No vamos a poder andar en torno a su altar. Entonces las manos tienen una importante, son muy importantes en nuestra vida con respecto a la alabanza, hermano. Dice el Salmo 141: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces las manos son muy importantes en la alabanza, hermano. Porque ahí fíjese que hay misterios, hermano. Hay misterios espirituales que físicamente no se miran, pues. Ya ve que en la vida terrenal, mire cómo muchos usan los ademanes con las manos, el lenguaje con las manos. A veces lo usan para agradecer, pero a veces lo usan para amenazar también, para recordar el 10 de mayo, para mandarlo a la China, para muchas cosas. ¿Y sabe de dónde han copiado todo eso el diablo? Del Señor. Lo ha torcido, pues.
Entonces el primer término que miramos, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál? El primero. Hermano, volvamos a empezar. Comienza otra vez. Oremos para empezar. Era Hilul y luego ahora es Yadag. Vamos a mirar uno más. Uno más este es el Tejilag. Vamos a mirar uno más hoy, pero porque faltan todavía más. Pero el Tejilag, el Tejilag viene a ser, fíjese que viene a ser el discurso de elogios, un himno, una oda, reconocimiento por sus grandezas y acciones. Fíjese, entonces el Tejilag viene a ser la expresión, son los cantos que expresamos aquí en este lugar, porque con nuestros cantos hay reconocimiento a Dios, reconocemos lo grande que es Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros. Entonces el Tejilag es el discurso, es el hablar, es el declarar. Por eso fíjese que nuestros cantos solo se dirigen al Señor, están dirigidos al Señor, le cantamos al Creador, no a la creación. Entonces es elogio que merece Dios por su carácter. Y fíjese que también es un acto público de alabanza, expresando sincero y profundo agradecimiento. Entonces son los cantos al Señor. Este es el Tejilag. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Entonces son elogios que públicamente se declaran en el culto a Dios. Entonces, para ir terminando, para concluir, porque ya se me terminó el tiempo, la alabanza son expresiones. Y ya miramos el Hilul, Yadag y Tejilag. Hilul era el agradecimiento, cuando hacían la celebración era en gratitud por las cosechas. Yadag era extender las manos. Y Tejilag era, no se le pegó, hermano. El próximo domingo me da otra vez la oportunidad, pastor, porque se me durmieron. Entonces son expresiones, fíjese que de gratitud, de reconocimientos y elogios. Ahora mire lo importante de esto, hermano, porque estas expresiones, fíjese que nos van a llevar a la oración. Entonces llevan al creyente a tener actitudes positivas para su vida espiritual. Por eso le hablaba al principio, fíjese, de lo que hicieron las canciones del mundo en nosotros, que nos llevaron a muchos han llevado a la destrucción, a la idolatría. Pero en cambio la alabanza a Dios nos lleva a la adoración, nos lleva a cambios de vida positivos para nosotros. Amén. Amén. Se me terminó el tiempo para preguntas. Gloria a Dios. Muy bien, el tema de hoy es la alabanza, que es el tema general realmente de todos estos estudios que vamos a estar, valga la repetición, estudiando estos domingos, hermano. Pero estamos hoy estudiando la alabanza, cómo es que la Biblia habla de la alabanza, porque es así como tenemos que alabar a Dios, pues. Recuérdese que la alabanza y la adoración es una doctrina. No se trata solo de cantarle a Dios como sea y cuando sea y con lo que sea. No. Es una doctrina, es un camino, pues, que tenemos que aprender y tenemos que seguir. Ahora, todo esto, hermano, comienza cuando el Señor usó a Jacob, que era el pastor de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15.
cuando Él les recordó que estaba escrito que Dios iba, en esos últimos tiempos, Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David se distinguió por la alabanza y la adoración, pues. Entonces, ahí la Biblia nos autoriza a mirar el Antiguo Testamento como qué es la alabanza. Y entonces, en hebreo, la alabanza tiene 7 palabras, creo yo, que expresan alabanza. Y 3 de ellas vimos ahora, y las otras las vamos a ver el próximo domingo. Yo creo que son 7, ¿verdad, hermano? Hermanos que me están ayudando a enseñar esto, ¿son 7 palabras o cuántas son? Son 7, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita estudiamos 3, que es Yihul. La primera es Hilul, quiero decir, que viene de Halal. La raíz es Halal, que es alabanza. Pero Hilul, la otra es Yadag y la otra es Tehillah. Porque tenemos que tener una razón, fíjese, hermano, por la cual hacemos lo que hacemos, pues. Acuérdese que la fe no es ciega. La fe mira, dijo el Señor, la fe calcula. Entonces no podemos hacer algo para Dios solo por hacerlo o como caiga. No, tenemos una razón. Nosotros alabamos y adoramos a Dios así, porque así dice la Biblia que lo tenemos que hacer. No le digo que es una doctrina, pues. Entonces, hay 3 palabras que dicen cómo alabar a Dios en el caso de la alabanza, que son, les dije, Hilul. A ver, póngalas ahí, hermano, por favor, si las puede poner. Es un poco difícil de aprender, pues, pero Hilul, Yadag y Tehillah, que esas son es hebreo, pues, por eso es un poco difícil de aprender. Pero las 3 quieren decir alabanza. La primera, fíjese que son acciones de gracias por la cosecha que recibimos, que Dios nos da. Es decir, todo lo que usted cosecha, sus hijos, su familia, su trabajo, su comida, como decía el hermano, el hecho de venir hoy domingo en la mañana todavía con sueño, todo lo que usted cosecha tiene que venir a darle gracias a Dios, decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo, pues me has dado una gran cosecha. La otra es Yadag, que es alabar a Dios con los brazos extendidos para arriba, así mire. Y la otra es, ¿cuál es la otra, hermano? Perdón. Tehillah, que es una alabanza elogiando a Dios por lo que Dios hace, pues. Son cánticos que exaltan el nombre de Dios. Entonces, podemos alabar a Dios con cantos, con las manos levantadas y con acciones de gracias por lo que Él hace o por las cosechas que nos da. El otro domingo vamos a estudiar las otras 4 palabras y va a ver que tienen otros significados diferentes. Entonces ahí va a entender usted por qué es que danzamos, por qué nos arrodillamos, por qué brincamos. No lo hacemos por hacerlo, pues, o por emoción, como dicen algunas iglesias que nos juzgan. Dicen, no, es que esos son emocionalistas. Ahí parecen aeróbics esos ahí. No, hay una razón. Y el danzar no es danzar como danza el mundo, pues. Por eso vamos a estar estudiando todos estos domingos hasta la música con la que tenemos que alabar a Dios. Fíjese, hermano, que no es cualquier música. Porque, por ejemplo, si usted oye, por ejemplo, un son guatemalteco, le dan ganas de bailar como se baila el son. Si usted oye un mariachi ahí de Jalisco, se va a poner a zapatear aquí como o si oye los norteños, a zapatear como la quebradita. No, la Biblia dice que tenemos que danzar como danzaba Israel, hermano. Entonces va a ver qué interesante es que ni siquiera podemos danzar con de cualquier forma, pues. Si usted oye, por ejemplo, una cumbia colombiana, se va a poner a bailar aquí como cumbia. Por eso es que la Biblia, acuérdense que la Biblia no es cultural, la Biblia es celestial. Y entonces tenemos que hacerlo con la cultura del cielo, pues.
Pero el que no sabe la doctrina de la alabanza y de la adoración, hermano, creen que alabar a Dios es con cualquier cosa y como sea. No, es una doctrina que hay que aprender y eso es lo que estamos estudiando. Muy bien, tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano. A ver, la hermana Cantora tiene una pregunta. Hermano pastor, las palabras que estudiamos son expresiones que van saliendo con el caminar de uno. O sea, como dice usted, son, o sea, no es que uno las quiera hacer, sino que salen de adentro de uno. No, las palabras que estudiamos es como la Biblia nos enseña que tenemos que alabar a Dios, así como lo hacía Israel. Entonces Israel tenía 7 formas de alabar a Dios, que son esas 7 palabras que vamos a estudiar. Entonces no es que tiene que salir de uno, no, es la forma correcta de cómo alabar a Dios. Claro que en nuestro corazón está el deseo de alabar a Dios, es que ese es el problema, que cuando no se conoce la doctrina, hermano, entonces los creyentes alaban a Dios como sea, con la música que sea, porque en el corazón tienen el deseo. Ellos dicen, no, lo que Dios mira es el corazón. Claro que Dios mira el corazón porque es el deseo, pero hay una forma para hacerlo, pues. Es como que alguien dijera, yo le voy a dar esta sí a Dios, porque tengo el deseo de darle algo a Dios. Tiene el deseo, pero hay una doctrina de cómo darle a Dios. Y está el diezmo, la ofrenda, la limosna, las primicias, y hay muchas formas, pues. Entonces hay que aprender cómo se le da a Dios. Usted tiene el deseo, bueno, le voy a enseñar cómo es que se le da a Dios una ofrenda. Y entonces uno aprende, entonces uno dice, bueno, entonces no puedo dar nada más así. No, espérese, ahí hay formas de cómo darle a Dios. Entonces así es la alabanza, pues hay quien tiene, todos tenemos el deseo de alabar a Dios. Pero cuando no conocen la doctrina, porque los ministros han sido haraganes, faltos de revelación, en lugar de aprender, lo ignoran. Entonces el pueblo de Dios alaba a Dios como sea, y es un error, pues, porque realmente no están alabando a Dios, no los están llevando a la estatura de alabanza y adoración que tenemos que dar. Entonces hay una doctrina, hay una forma correcta como Dios recibe la alabanza y la adoración, y eso es lo que estamos estudiando. Entonces no basta solo con el deseo de hacerlo, sino que hay que aprender cómo hacerlo. ¿Comprende? Muy bien. Es como el que quiere tener hijos, pues. Tal vez usted dirá, mire pastor, yo quiero tener hijos y voy a tener hijos, a ver, con este pelón agarro. No, todos tenemos el deseo de tener hijos, pero hay una forma correcta de cómo hacerlo. Entonces usted viene y aprende cómo hacerlo. Primero tiene que enamorarse, después casarse. Y entonces entrar al matrimonio donde es permitido tener hijos. Y aún en el matrimonio, fíjese hermano, hay una forma correcta de cómo engendrar hijos. Porque si no los demonios se meten en el asunto y uno engendra hijos del diablo, pues, aún siendo hijo de Dios. Entonces es peligroso, porque así es como nacen los hijos del diablo. Así es como el diablo mete la cizaña al mundo, pues, por no saber engendrar hijos, y las mujeres por no saber concebirlos. Entonces no es solo el deseo de hacer algo, ¿comprende? Así es también la alabanza y la oración, pero no es solo el deseo de decirle a Dios algo, hay una forma correcta de cómo hacerlo. Muy bien, entonces es por la pregunta que hizo la hermana, ¿va? Otra pregunta, hermanos, levante, a ver, sí, hermana. Solamente quería que por favor me explique, lavarnos las manos sería ponernos a cuentas con Dios. Exactamente, las manos limpias es figura de ponerse a cuentas con Dios, pues. Ese es el problema de Israel, hermano. Que fíjese que Dios les dijo, ahí se lavan las manos, por favor, para comer, como higiene personal. Pero ellos lo pusieron como una regla estricta, hermano. Y más que ser una regla estricta, lo que Dios les estaba diciendo es que era una figura de presentarse a Dios con manos limpias, pues. Especialmente para venir al culto hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. A eso se estaba refiriendo Dios, pero Israel entendió que lavarse las manos para comer, y entonces el Señor les dijo, miren, ustedes limpian el vaso de afuera, son buenos para lavarse las manos antes de comer y se echan jabón de toda clase, limpian el vaso de afuera, pero por dentro no lo limpian.
Entonces, como quien dice, yo no les quise decir que se laven, ¿qué me importa a mí si comen con manos sucias o como sea, con guantes o sin guantes? Lo que les quise decir es que es una figura de presentarse a Dios arrepintiéndose de sus pecados, pues con las manos limpias. Entonces, cuando ahí habla de que tenemos que alabar a Dios con las manos limpias, está hablando de que tenemos que alabar a Dios estando a cuentas con Dios, pues. Dice ahí, ¿quién subirá al monte de Dios? El de manos limpias. Dice, el que no ha derramado sangre con sus manos. Cualquiera puede decir, yo no he matado a nadie, entonces yo puedo. No, es que no está hablando de matar literalmente a alguien, pues, sino que cuando dice la Biblia que solo con que usted le diga idiota a su hermano, ya se lo echó. Dios lo mira como un asesino. Si le dice burro, hermano, ya lo mató. Entonces usted viene y levanta las manos, Dios se las mira manchadas de sangre. Entonces dice, pues yo no he matado a nadie. Pero no le dijo idiota, no le dijo idiot, no le dijo burro, no le dijo no servís para nada. Cualquier desprecio que usted le haga a su hermano, Dios ya lo mira como asesino, ya se manchó las manos con sangre. A eso se está refiriendo la Biblia, pues no a que necesariamente tenga que matar a alguien literalmente. Y aún si mata a alguien literalmente, usted puede venir con las manos limpias ante Dios, porque acuérdense que la Biblia nos enseña la defensa, ¿cómo se llama eso? La defensa personal, defenderse uno, ¿cómo se llama eso, hermanos? ¿Cómo? La defensa propia. Usted puede matar a alguien por defensa propia y no es culpable delante de Dios. Usted puede decir, ya ve que hasta la ley de los hombres lo absuelven si usted lo hace por defensa propia. La Biblia lo defiende a usted. La Biblia nos absuelve, fíjese hermano, de matar a alguien si lo matamos adentro de nuestra casa, porque se metió. Usted lo puede matar y no es culpable. Por eso ya ve que hasta la policía, aquí la ley de Estados Unidos lo defienden a usted. No lo acusan si mata a alguien adentro de su casa. Por eso el policía dice, si alguien se mete a su casa y usted lo tuvo que matar en el patio, arrástrelo y métalo adentro de su casa. Entonces llega la policía y lo encuentra ahí adentro de la casa y dice, usted no tiene la culpa. Pero si lo encuentra en el patio, entonces sí lo acusan de asesino porque estaba fuera de su casa. Entonces, eso se lo cuento aquí entre nos, pues, en secreto, por si tiene que defenderse personalmente. Ve cuántos ladrones se meten a la casa, hermano, y usted tiene que disparar o tiene que defenderse, tirarle el sartén o algo, jálelo adentro de la casa y métalo adentro. Entonces llega la policía y lo encuentra adentro, entonces ya no lo acusa. Entonces la Biblia nos protege por eso. Le hablo por eso, porque no necesariamente tiene que ser literalmente, o si es literalmente, aún la Biblia, el Señor lo absuelve a usted si lo hace en defensa propia. Entonces a eso se estaba refiriendo el Señor, pues de las manos limpias, de presentarse a Dios, hermano, arrepentido de sus pecados, pues. ¿Comprende? Muy bien, otra pregunta, si hubiera, a ver, hermanos de la alabanza, pasen aquí, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. A ver, sí, hermano. Buenos días, pastor. Yo me llamo David Frausto, yo vengo de Santa Bárbara. Bienvenido. Y con el pastor Emilio Flores. Sí. Y me gustó mucho la enseñanza y quería saber si puedo obtener estas enseñanzas o qué tengo que hacer para llevármelas. Claro que sí, en la librería. En la librería, después del culto, puede pasar a usted a comprar los libros. ¿Cuántos libros tenemos de esos? Tenemos como 25, ¿verdad? Son como 25 libros que tenemos de diferentes temas, pues. Pero alabanza y adoración son dos, son el 18 y el 19, creo yo, hermanos, que hablan específicamente de alabanza y adoración. Entonces, pero ahí en la librería le pueden dar información, ¿verdad? Gracias. Acerca de esos estudios, son series de estudios. Muy bien. Pongámonos de pie entonces, hermanos, bienvenidos esta mañana. A ver, salude al que está a su lado, dale la bienvenida, dígale, hermano, qué bueno que viniste.